Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos reunidos en este tiempo especial que llamamos Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Es un tiempo para aprender la palabra de Dios y también para buscar a Dios en oración. Y bueno, hemos estado llevando una serie de devocionales basados pues en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y estamos viendo el capítulo 4. Y bueno, vamos a continuar entonces con algunos pensamientos relacionados con el cómo vivir en unidad doctrinal. Y hasta aquí hemos mencionado por lo menos tres aspectos importantes, ¿no? El primero dijimos, enseña la sana doctrina. Luego dijimos, entiende la unidad doctrinal. Y luego ejerce la unidad doctrinal. Y qué importantes han sido estos tres temas. Y hoy vamos a continuar entonces con el cuarto enunciado, que es entrénate en la sana doctrina. Entrénate en la sana doctrina. Y para ello te invito por favor a abrir tu Biblia en Efesios, el capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. La palabra de Dios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso hemos titulado Entrénate en la sana doctrina. Y para poder ahora entrenarnos en la sana doctrina, vamos a ver tres aspectos importantes. Primero, edifícate en el cuerpo de Cristo. Si tú quieres ser entrenado en la sana doctrina, entonces tú necesitas edificarte en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor tú vas a aprender sana doctrina. Por eso dice la Biblia en Efesios 4, versículos 11 y 12, y Él, hablando de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era la función principal de estas personas, de estos ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la enseñanza de la sana doctrina. Y damos gracias a Dios que hoy tenemos también en la iglesia personas preparadas, personas que son llenas del Señor, de la palabra de Cristo, que pueden enseñar la palabra de Dios y lo están haciendo en la iglesia. Yo doy gracias a Dios por los pastores, por los líderes, por aquellos hermanos y hermanas que están enseñando la palabra de Dios en los hogares, a través del discipulado, porque el Señor nos ha enviado no solamente a predicar el Evangelio, sino también a enseñar la sana doctrina. Y por esto qué importante es que nosotros como iglesia no solamente ejerzamos el don que Dios nos ha dado para poder enseñar, predicar la palabra de Dios, sino también que tú, mi hermano, mi hermana, que sabes que tienes esta bendición de contar con una iglesia y con hermanos y hermanas que están desarrollando este lindo ministerio de la palabra, tú no lo aproveches. Por esa razón te invito a que tú puedas estudiar la palabra de Dios.
No pierdas tu reunión. Por ejemplo, hoy en día estamos teniendo reuniones Zoom para poder ser edificados en la palabra a través pues, de los diferentes grupos que tenemos. Ya sean niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, tenemos reunión de damas, de varones, de matrimonios, hasta inclusive los diamantes, ¿no? Los hermanos ya de la tercera edad. Qué lindo es cuando todos nosotros estamos edificándonos en la palabra de Dios, pero qué lindo también es tener gratitud en el corazón al Señor, porque Él ha constituido a hermanos que están capacitados y cada vez se dedican a enseñar la palabra de Dios con amor, con paciencia y con perseverancia. Si tú quisieras también ser formado, entrenándote para poder enseñar la palabra de Dios, te invitamos a que puedas también participar de la Academia Bíblica. En la Academia Bíblica todos nosotros tenemos la oportunidad, no solamente de aprender la sana doctrina, sino también de ser entrenados para poder enseñar la palabra a otras personas. Y qué lindo, porque todo esto procede del Señor. Por eso me gusta cuando dice este versículo 11, y Él mismo, porque es Jesús quien levanta, quien encarga a personas el poder enseñar su palabra correctamente, de una forma correcta, según la interpretación bíblica, la sana doctrina, para la edificación. Por eso, edifícate en el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, nota el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque la idea de que tú te capacites, de que Dios haya levantado personas que enseñan su palabra, no es para que tú llenes tu cabeza de conocimientos, sino más bien para que tú también puedas cumplir el encargo del Señor de enseñar todas las cosas que Él te ha enseñado a ti. Si tú te quedas con lo que Cristo te ha enseñado, entonces tú no estás cumpliendo la gran comisión. Porque la gran comisión dice que tenemos que ir a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nota, enseñándoles también que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Y allí tú te das cuenta de la importancia de aprender la palabra para enseñar la palabra. Entonces, por eso, la finalidad de edificarnos en el cuerpo de Cristo es poder primero recibir la enseñanza, para que también nosotros seamos perfeccionados. ¿Para qué? Para cumplir la obra del ministerio. Nota, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no vayas a pensar solamente que es recibir, recibir y recibir. No. Tú y yo somos llamados también a compartir, a dar aquello que por gracia hemos recibido, que es su palabra. No vayas a vivir como creyente, solo llenando tu cabeza de conocimiento. Hay una advertencia, por eso, en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 3. La Biblia dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Nota, aquí está la advertencia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Si tú solamente estás aprendiendo la palabra para tener más conocimiento, pero no estás poniendo en práctica las enseñanzas del Señor, y mucho menos no estás enseñando a otros sobre la gracia de Dios, sobre el amor del Señor, sobre el perdón de los pecados, sobre la vida eterna y el regalo glorioso que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros los que creemos en Él, entonces no estamos cumpliendo la misión para la cual Dios nos ha salvado y nos ha rescatado. Por esta razón, la palabra dice, el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Si tú realmente quieres entrenarte en la sana doctrina, tú necesitas también edificarte en el cuerpo de Cristo para también participar de esa edificación. Sigue diciendo el versículo 2 de Primera de Corintios 8, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Te das cuenta que para poder ser edificados en la palabra, necesitamos estar en el amor de Cristo, en el amor de Dios? Porque el amor edifica, el conocimiento envanece. Oh, cuántas veces, hermanos, quizás en su buena intención, han querido resolver asuntos de la iglesia, pero solo a nivel cerebral, nada más. Teología, ¿sí? Así, la Biblia dice esto, pero no tenían amor en su corazón. La verdad siempre tiene que ser dada en amor. Nunca te olvides de esto. Si tú vas a edificar en la iglesia, que la verdad de la palabra sea llevada por el amor de Dios, para que así puedas tú también participar de esta dinámica espiritual de edificación. También en 1 Corintios 14, versículo 12 dice la Biblia, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mira, a veces uno piensa que solamente el que tiene el don de maestro, ¿sí?, o el don de pastor es llamado a enseñar. La Biblia dice, si tú procuras o anhelas dones espirituales, procura abundar en ellos, dice, para edificación. Hay muchos dones. Si tú quieres aprender sobre los dones espirituales, te invito a que lleves el curso Espíritu Santo y Dones, que lo damos en la Academia Bíblica. Pero déjame decirte, si tú tienes un don dado por Dios, ese don te debe llevar a edificar la iglesia del Señor. Porque ese don te va a llevar también a compartir lo que Dios dice en su palabra, para que tú puedas edificar y puedas participar también de la edificación que el Señor quiere realizar en su iglesia y a través de ella. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 también leemos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo está hablando, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, refiriéndose al Evangelio, porque el fundamento de toda doctrina es el Evangelio. Si tú no comprendes claramente el Evangelio, no vas a comprender la Biblia, porque la Biblia habla de la gracia de Dios, habla de ese Evangelio. El Evangelio en realidad está anunciado en toda la Biblia. Por esta razón, qué importante es conocer el fundamento. Y dice la Biblia, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, hermanos, si tú quieres sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo, primero tú tienes que conocer muy bien qué es el Evangelio. Y luego, al momento de estar enseñando la palabra de Dios o compartiendo acerca del escrito está, procura siempre que tus palabras y tus pensamientos sean lo que Dios ha dicho. Ya señalamos, recuerdo algunos días atrás, las palabras de 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pablo dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira, cuando tú estás enseñando tus propios pensamientos, el riesgo, el peligro, es que comiences a envanecerte. Por esta razón, no se trata de compartir lo que yo creo o lo que yo pienso. Se trata de compartir lo que Dios dice en su palabra y hacerlo en el amor de Cristo, en el amor de Dios, para edificación de la iglesia.
Y también en 2 Corintios capítulo 13, verso 10 dice la Biblia: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Hermano, hermana, que tu enseñanza, si tú eres líder, si eres pastor, si eres ministro, si tienes un encargo de autoridad en la iglesia, la autoridad que Dios nos da al enseñar la palabra no es para destrucción, sino es para edificación. No es para imponer nuestra autoridad o nuestro prestigio. No, no es así. Es para poder hablar la verdad en amor y mostrar el amor de Cristo a la iglesia. Porque la enseñanza hecha en amor, lo que va a buscar siempre es la restauración. Siempre va a buscar reconciliar a la persona con Dios. Por esa razón, Dios no nos ha llamado a predicar un evangelio de condenación, sino de gracia. Y esa gracia entonces es el amor de Dios que se ha manifestado a todo el mundo para salvación. Y ese es el mensaje que nosotros entregamos y que debemos entregar en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Por eso, edifícate en el cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, si tú quieres entrenarte en la sana doctrina, primero edifícate en el cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, ejercítate para madurar en el cuerpo de Cristo. Ya hemos dicho que no se trata solamente de aprender y aprender. No, también tenemos que aplicar, tenemos que enseñar, tenemos que poner en práctica con nuestro propio ejemplo las cosas que estamos aprendiendo. Mira lo que dice ahora en Efesios, el capítulo 4, versículos 13 y 14. Mira lo que dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, hermana, qué importante es que nosotros nos ejercitemos esa capacidad espiritual que Dios nos ha dado. Y la forma de ejercitarnos entonces, para poder entrenarnos en esa sana doctrina, es primero poder guardar la unidad de la fe. Por eso te has dado cuenta que este versículo 13 comienza diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso, si tú quieres ejercitarte a fin de madurar en el cuerpo de Cristo, entonces pon esto en tu corazón, el poder guardar la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Entonces, no vayas a estar creyendo cosas que la Biblia no dice. Hoy en día hay muchas enseñanzas que no parten de la palabra de Dios. O a veces distorsionan la palabra. Toman un versículo, toman una frase y de ahí construyen todo y no se dan cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Porque no te olvides que el primer principio para poder interpretar correctamente la Biblia es este: la Biblia interpreta a la Biblia. Si tú quieres saber qué significa un pasaje, la misma palabra de Dios te lo va a decir. Por eso escudriñemos la Escritura, estudiemos la Biblia a profundidad y de esa manera entonces guardemos la unidad de la fe. Tengamos cuidado de estar siendo arrastrados por otros pensamientos que no partan del escrito está. Entonces ejercítate en guardar la unidad de la fe, pero también ejercítate en conocer más a Cristo. En el versículo 13, nota, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y nota, y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque cuando tú y yo guardamos la unidad de la fe y nos dedicamos a escudriñar la Escritura,
te vas a dar cuenta que la Escritura lo primero que va a hacer es revelarnos quién es Jesucristo. Y tú y yo vamos a conocer más al Señor cuando nos acerquemos más y más a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da a conocer a Cristo. Y por eso del conocimiento del Hijo de Dios dice este pasaje, pero también ejercítate para ser perfeccionado en Cristo. No solamente debemos guardar la unidad de la fe, no solamente debemos ejercitarnos en conocer más a Cristo, sino también debemos ejercitarnos para ser perfeccionados en Cristo. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando tú te acercas a la palabra, vas a aprender más de Cristo, conocerle más a Él, a la persona de Cristo. Pero escucha, conocer a Cristo también le va a permitir al Señor poder perfeccionar tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Y de pronto entonces cuando uno se acerca a la Biblia y conoces a Cristo, de pronto el mismo Señor comienza a quitar aquellos pensamientos que no van conforme a la revelación bíblica, conforme al corazón de Dios. Y más bien Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone su mensaje, graba la palabra suya, sus leyes, en tu mente y en tu corazón, las escribe. De tal manera que entonces tú comienzas a experimentar una transformación de vida. Porque ese es el poder de Jesucristo. Cuando uno conoce a Cristo, no sigue siendo la misma persona. Porque el propósito de conocer a Cristo es que seamos conformados a su imagen. Por esto dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces nosotros queremos compararnos con otras personas, pero déjame decir que el propósito de Dios es que tú seas semejante a Jesucristo, porque Él quiere poner su semejanza en ti a través de ese perfeccionamiento, de esa santificación que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, al acercarnos a la palabra de Dios y al conocer más y más a Jesucristo. Entonces, ejercítate en guardar la unidad de la fe, ejercítate en conocer más a Cristo, ejercítate para ser perfeccionado en Cristo, pero también ejercítate para no caer en el engaño. Porque ¿qué dice la Biblia? Nota lo que dice el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, si tú y yo no nos estamos ejercitando en poder guardar la unidad de la fe, en conocer a Cristo y en permitir que Cristo sea perfeccionando nuestra vida, cuando venga una falsa enseñanza, cuando venga una mala doctrina, dice la Biblia que como niños fluctuantes seremos llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y ese no es el propósito de Dios. Más bien el propósito de Dios, por eso es que nos ejercitemos para que no seamos estos niños fluctuantes. Que vino de enseñanza, y vino de enseñanza, y me voy para allá, ¿no? Y soy como una hoja, ¿no?, que ha sido arrancada del árbol y que el viento lo lleva de aquí para allá. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo permanezcamos firmes en Cristo, en su palabra y firmes también en la iglesia. Escucha, firmes en la iglesia. Por esa razón, la edificación es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y por eso qué importante es guardar la unidad de la iglesia. Es la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque en la iglesia podemos nosotros aprender la sana doctrina y podemos crecer saludablemente en Cristo. Entonces, entrénate en la sana doctrina. ¿Cómo? Edifícate en el cuerpo de Cristo.
Ejercítate para madurar en el cuerpo de Cristo, pero finalmente, ejerce tus deberes como miembro del cuerpo. Ejerce tus deberes como miembro del cuerpo. Mira ahora cómo termina esta porción bíblica en el versículo 15 y también en el 16. Dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y por lo menos en estos dos pasajes yo puedo ver dos deberes de forma muy clara. El primero es, yo debo seguir la verdad en amor. Por eso la Biblia dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Escucha, la verdad sin amor es legalismo. El amor sin verdad es permisividad. Por eso la verdad tiene que ser en amor. Porque cuando yo sé la verdad, pero aplico esta verdad en el amor de Dios, entonces la finalidad, el resultado, el fruto va a ser la edificación de la iglesia. Nunca vayas a corregir a una persona, a un hermano, a una hermana en Cristo, solamente con la verdad. Tú necesitas también la verdad en amor. Hermana, si tú tienes que corregir a tu marido, no lo hagas solamente en la verdad. Te digo esto porque esta es la verdad, ¿eh? Y además yo no soy hipócrita. Yo he escuchado a varias personas hablar así. Quieren decir la verdad, pero no lo dicen en amor. Y no saben que al hacerlo están destruyendo su relación. Ya sea con su pareja, ya sea con sus hijos, destruyen su familia. ¿Por qué? Porque sencillamente no han aprendido a decir la verdad en amor. Y mira lo que dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Escucha, cuando tú y yo seguimos la verdad en amor, estamos siguiendo y estamos sometiéndonos a aquel que es la autoridad máxima, que es Jesucristo. Porque esa es su voluntad, que la iglesia del Señor viva sometido a Cristo, para que de esa forma camine en la verdad en amor. Y dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, nota, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y ahí está el segundo deber. No solamente entonces el deber del creyente es seguir la verdad en amor, sino también debemos ayudarnos mutuamente. Por eso, de quien todo el cuerpo, diría Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya hemos visto en días anteriores cómo Dios, por gracia, nos ha concedido dones, ¿sí? Capacidades. Pero todas esas capacidades tienen solo una finalidad: ayudar. Ayudar, ser de bendición a otras personas. Hermano, hermana en Cristo, cuando tú estás evangelizando a una persona, le estás compartiendo el evangelio, tú estás ayudándole a esa persona a que pueda salir de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Cuando tú estás discipulando a una persona, tú le estás ayudando a que esa persona crezca y madure. Cuando tú guías a una persona a un compromiso para que esta persona pueda demostrar una fe verdadera, para que se pueda finalmente comprometer con Cristo, al dar el paso del bautismo, tú le estás ayudando a poder no solamente vivir un compromiso real, sino también estás ayudando a que la iglesia cumpla
la gran comisión. Por eso hay dos deberes aquí: seguir la verdad en amor y ayudarnos mutuamente. ¡Qué precioso! Por eso, entrénate en la sana doctrina. Edifícate en el cuerpo de Cristo, ejercítate para madurar en el cuerpo de Cristo y ejerce tus deberes como miembro del cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor, para edificarnos, para conocerte a ti, oh Dios, para poder, Señor, vivir la unidad de la fe, para conocer más a Cristo, pero también, Señor, para expresar y experimentar y vivir en el amor de Cristo, que busca siempre restaurar, reconciliar y sobre todo edificar las vidas. Señor, que esta sea una realidad de nuestra vida, comenzando en nuestra propia familia, con nuestros amigos y sobre todo, Señor, con nuestros hermanos en Cristo, para que tú seas honrado y glorificado, porque tú eres el Señor de la iglesia. Y el deseo de tu corazón y tu voluntad es que tu iglesia sea edificada en el fundamento. El fundamento eres tú. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué precioso. Hermanos, es tiempo ahora de clamar al Señor. Acerquémonos pues a orar juntos al Señor y dejémonos que la palabra del Señor y el Espíritu del Señor nos guíen a pedir conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga. Muy buenos días.